Buen día, ¿cómo están? Bien. Si bien el tema dice hoy balance del sodio y las disnatremias, eh, este tema está muy relacionado con todo lo que tenga que ver el agua y el balance hídrico. Eh, eh, Nosotros, como ya habían comentado ya al inicio de en los primeros encuentros de este módulo, somos prácticamente agua. Por ahí cuando somos más chiquitos, cuando nacemos, un alto porcentaje. ¿Se acuerdan los neonatos cuánto porcentaje de agua tienen? 70%. Los neonatos tienen cerca del 70%. Y si cuanto más prematuros sean, más cantidad de agua equivale a su composición corporal. A medida que vamos creciendo, vamos disminuyendo, pero en realidad en el adulto, cerca del 60% más o menos de nuestro peso corporal es agua. Entonces, es fundamental conocer y entender cómo se manejan este gran compartimiento de agua en nuestro organismo. El agua no está sola, no es pura, no está libre de solutos, sino todo lo contrario, tiene muchos componentes que cada uno, de acuerdo a sus características, es lo que va a permitir o determinar su distribución y su comportamiento. El sodio, por eso nombraba esto recién, es uno de los principales componentes de nuestros líquidos corporales y su alteración o su equilibrio determinan los estados tanto patológicos como fisiológicos de nuestro organismo. A esto nos referíamos en cuanto a la composición corporal. Es fundamental no olvidar esto. ¿Por qué? Porque también en cuanto más chico es el paciente, su composición corporal, cambios mínimos de agua, ya sean por pérdidas gastrointestinales u otro tipo de pérdidas, pueden significar una situación crítica en esos pacientes. No es lo mismo que un paciente de 10 días prematuro de 2 kilos o de 1,8 kg tenga una diarrea moderada o abundante que un lactante de 8 meses con 10 kilos y tenga una diarrea de un pañal, digamos. El volumen es el mismo en los dos pacientes, pero de acuerdo a su composición corporal va a ser distinta. Esto ustedes se acuerdan perfecto, así que lo pasamos. Esta masa corporal que nosotros vemos y que andamos caminando por la vida, exponiendo por la vida, está formada por dos grandes compartimientos. Uno que tiene que ver con el componente sólido y lo otro que tiene que ver con el agua corporal total, ese 60% de lo que nos referíamos recién a la proporción que planteábamos. Esa agua corporal está a su vez en dos grandes compartimientos que están separados por una membrana que tiene que ver todo lo que sea intracelular y un compartimiento extracelular. El intracelular va a corresponder a un 40% de esa proporción y el líquido extracelular a ese 20%. Y a su vez el extracelular va a estar dividido nuevamente por otra membrana que corresponde a la membrana capilar y nos va a determinar todo lo que esté dentro de los capilares, que va a ser acá, intravascular, el plasma, y todo lo que esté por fuera de esos capilares, el intersticio que sirve de sostén y de parénquima para las células. De vuelta, estos compartimientos no están vacíos de contenido, sino todo lo contrario, tienen solutos y de hecho lo tienen solutos que tienen cargas positivas y cargas negativas. Este gráfico, que parece banal, sencillo, tiene una gran significancia y nos transmite algo muy importante. Nuestros líquidos corporales tienen la misma proporción de contenido de cargas positivas y la misma cantidad de cargas negativas. No hay diferencia, porque si hubiera diferencia, eso generaría corriente eléctrica y andaríamos desparramando electricidad por ahí. Hay personas que lo hacen, pero bueno, no es por esto justamente, digamos. El gran compartimiento de las cargas positivas está dada por el sodio, por eso es lo que vamos a tratar de entenderlo y aproximarnos a su conocimiento en el día de hoy. Cada uno de los compartimientos tienen algunas diferencias, pero en general todo lo que sea extracelular tiene la misma proporción, por eso ven 142, 144, teniendo un sodio normal que ahora ustedes me van a decir cuánto es.
El sodio es entonces el principal catión, o sea, el que tiene el anión con carga positiva del extracelular, regulando fundamentalmente todo lo que tenga que ver el movimiento hídrico a nivel del extracelular, por eso dice del EC. Es fundamental la determinación en la osmolaridad plasmática, en la osmolaridad extracelular, manteniendo indirectamente el volumen intravascular. Y el equilibrio del agua determina su concentración. El control de la concentración sérica del sodio participan diferentes reguladores, sensores y reguladores que van a ponerse en juego cuando haya alguna alteración. Va a estar dado por un lado el mecanismo de la sed en aquellos que lo tienen, que lo tenemos conservado y la disponibilidad de agua, mecanismo de contracorriente renal que va a permitir la concentración o la dilución de la orina según la necesidad que tengamos de eliminar agua libre o no, y los osmoreceptores hipotalámicos para la liberación de la hormona antidiurética de acuerdo a a la situación que se encuentre en el intravascular. La cantidad de mil equivalentes de sodio en el organismo es muy paupérrima, muy poca, digamos. Pero esa concentración o esa cantidad de sodio que poseemos tiene un rol fundamental en todas las funciones de las células y en todos los tipos de células. Por eso hay pocos mecanismos de desarrollo en cuanto a la regulación de la ingesta. Siempre le reiteramos nosotros, le insistimos a los pacientes, nuestro organismo no necesita la sal para vivir. Es mentira eso de que necesito la sal porque si no me voy a morir, digamos. Nos acostumbraron a comer la sal desde el momento que empezamos a alimentarnos, la alimentación complementaria, cerca de los 6 meses, si no tiene un poquito de sal, decían nuestros padres, nuestros abuelos, la persona que nos asistía, si no tiene un poquito de sal, no tiene gusto. Y en realidad lo que ellos le están dando es el gusto de la sal, no el gusto de los alimentos. Entonces desde ese momento nuestro cerebro empieza a captar que necesitamos la sal para vivir. Hacemos un proceso y eliminamos la sal del organismo y paulatinamente vamos a poder vivir y de hecho vamos a proteger nuestro riñón y todo nuestro organismo en cuanto a la sal. La regulación del volumen que decíamos del intravascular, la regulación del volumen va a estar relacionada principalmente a nivel intracelular con la osmolaridad del plasma, es decir, el balance hídrico, cuánta cantidad de agua y solutos en general tenemos, y el volumen del extracelular va a tener que ver y está relacionado con el equilibrio del sodio. Este interjuego que yo les nombraba recién tiene receptores que van a sensar algo y tiene efectores que lo van a llevar adelante y funciones o actividades que van a concretarse en esa indicación. La osmorregulación que decíamos recién, que es la que tiene que ver con el intracelular, la osmorregulación lo que detecta es la osmolaridad plasmática. ¿Recuerdan qué era la osmolaridad plasmática? Es la concentración de soluto que hay en una solución, o sea, la relación que existe entre los solutos y el solvente, que sería en este caso el gran compartimiento intravascular. Acá estamos hablando del plasma como una gran solución, entonces sería la osmolaridad que tiene esa solución. Los osmoreceptores hipotalámicos son los que van a detectar si hay baja o hay alta concentración y de acuerdo a eso van a activar las hormonas antidiuréticas si es que necesitamos ahorrar agua porque está habiendo una elevada eliminación de agua libre, o van a activar los mecanismos de la sed si es que necesitamos incorporar más volumen hídrico. Y va a afectarse entonces la excreción de agua, lo va a retener y por el otro lado va a estimular la incorporación del agua a través del mecanismo de la sed. En la regulación del volumen plasmático, no tanto de la osmolaridad, que es lo que ahora nos interesa porque esta es la que está en relación con el sodio, lo que se va a censar va a ser el volumen circulante efectivo. Es decir, nosotros a nivel vascular tenemos dos grandes compartimientos, el compartimiento venoso y el compartimiento arterial. Dentro del compartimiento venoso, a su vez, es el que puede haber situaciones donde haya como una estasia en ese compartimiento y, no y en el volumen y en el componente circulatorio arterial no llegue la totalidad de la sangre. El riñón es en sí bastante inocente
que no sabe, no se da cuenta si le falta o no líquido al organismo. Lo único que él entiende es que al glomérulo le llegó poco volumen de agua y entonces activa los mecanismos para recuperar, ya sea reteniendo sodio para retener el agua, reteniendo el agua misma. Entonces, el volumen circulante eficaz es justamente eso, lo que está llegando a los órganos nobles, que son los que no dependen de otra abastecimiento de energía, como el riñón, el cerebro, el corazón. Por eso los sensores tienen que ver con eso, el sensor carotidio, la arteriola aferente del glomérulo y la aurícula. Esto van a detectar que llega poco volumen y van a activar unos mecanismos que son los que están ahí. El riñón va a activarla en la mácula densa, el sistema renina va a liberar la renina y la renina va a activar todo el mecanismo angiotensina-aldosterona, que la aldosterona ustedes saben perfectamente qué es lo que hace y qué hacía. Reabsorbe sodio y consiguientemente reabsorbe el agua. Perfecto. El péptido natriurético auricular que va a hacer eliminar, digamos, el sodio, aumentar la diuresis a expensa de la eliminación del sodio. A nivel del sistema nervioso simpático, el tema de la estimulación para la vasoconstricción, porque acuérdense que estamos entendiendo de que no hay volumen efectivo, entonces vasocontrae para poder aumentar la presión hidrostática y la secreción de hormona antidiurética para ahorrar volumen. Y eso todo va a generar la excreción urinaria de sodio. Yo sé que ustedes me entendieron perfectamente lo que dije hasta acá, pero bueno, nunca está de más verlo en gráfico, que es más entendible y no escucharle al doctor que está hablando tantas cosas. Ante situaciones concretas, hipovolemia, hipotensión arterial, ¿qué es lo que ocurre? Decíamos que el riñón por un lado y el corazón por el otro son los órganos efectores. El riñón, ¿qué va a hacer? Va a liberar la hormona, la renina. A nivel de la mácula densa llega a poco volumen y ahí activa las células que están ahí y liberan la renina. Que hacía la renina, decíamos, a nivel del hígado libera el angiotensinógeno y lo transforma en angiotensina 1. Eso con la enzima convertidora de angiotensina forma a nivel pulmonar la angiotensina 2. La angiotensina 2 es un vasoconstrictor muy potente y a nivel de la corteza suprarrenal estimula la liberación de aldosterona. Por eso el eje se llama renina, angiotensina, aldosterona. Y todo la aldosterona, como decíamos, como decía acá la doctora, favorece la reabsorción de sodio y consiguientemente el sodio siempre viene el agua. ¿Qué pasa cuando ustedes comen un asado muy salado? ¿Qué es lo que inmediatamente tienen? Sed. ¿Y qué toman? Agua. Van a tomar agua. Bueno, ponele que toman agua, digamos. Sigamos. El corazón, por el otro lado, al haber hipotensión o hipovolumen, lo que hace es inhibir, perdón, el péptido natriurético auricular. O sea, no necesitamos eliminar sodio en la orina para eliminar agua. Entonces, disminuye la liberación de la hormona del péptido natriurético auricular y eso lleva a un aumento en la reabsorción de sodio y consiguientemente de agua. Estos dos mecanismos, ¿qué es lo que buscan? Normalizar la tensión arterial, recuperar el volumen efectivo y establecer una osmolaridad normal. Por el otro lado, en el otro extremo de la situación clínica, puede haber situaciones donde haya un aumento de la osmolaridad o asociada a una hipovolemia. En ese caso, los centros hipotalámicos, sobre todo en la parte posterior de la hipófisis, es lo que va a favorecer la liberación de la hormona antidiurética. ¿Qué es lo que hace la hormona antidiurética? En concreto, lo que nos ayuda es aumentando la reabsorción de agua. ¿Está? Y a su vez también está a nivel del hipotálamo, como decíamos, los sensores aumentan la sed y eso permite el mayor aumento de ingesta de agua en las personas que tienen acceso al agua y la disponibilidad. Por ahí nosotros vemos pacientes que hay un importante grupo que tal vez no tienen autonomía para tener un acceso libre al agua. Los pacientes que no pueden, de 2 meses, no pueden levantar, tengo sed, me voy a levantar, dejo mi mamadera, agarro mi mamadera y me voy a la heladera a cargarme agua, no lo pueden hacer. Entonces, sí o sí dependen del adulto para poder salvaguardar este mecanismo de reflejo de la necesidad de la ingesta de agua. ¿Qué es lo que busca todos estos mecanismos? Entonces, normalizar la TA, normalizar la volemia y establecer la osmolaridad normal del paciente, ¿sí?
Hasta acá, ¿qué hablamos de sodio? Que era lo que teníamos que hablar. Parece que no, pero sí fuimos nombrando cosas y los mecanismos por los cuales se regula. ¿Qué elementos clínicos tenemos aparte para valorar estas situaciones de aumento o descenso de las osmolaridades y de las concentraciones de solutos? Siempre acuérdense, cuando hablamos de sodio, no estamos hablando de la cantidad de sodio en el organismo. Estamos hablando de la relación que existe entre el sodio y el gran componente o compartimiento hídrico que lo contiene, y esa relación es la natremia, digamos. ¿Está? Entonces, para eso tenemos que ver cómo está la osmolaridad, cómo está la cantidad de solutos y solvente, que sería el agua, en el compartimiento. El principal elemento es la osmolaridad. En este hospital, si bien estamos en el centro de mayor complejidad pediátrica en la provincia, no tenemos un osmómetro que sea un elemento concreto que nos permita medir la osmolaridad. Hay en otros centros donde sí uno pone una gotita de sangre, una gotita de orina y, no, y le dice automáticamente la osmolaridad. No lo tenemos, entonces debemos recurrir a recursos alternativos que tienen que ver con el cálculo de la osmolaridad. ¿Cómo calculamos la osmolaridad? Tenemos en cuenta aquellos elementos que, como decía la doctora, permiten o intervienen en el interjuego y en la movilización del agua y tienen que ver con el sodio, con la glucosa y con la urea. Puede movilizarse de uno a otro lado del compartimiento porque tiene libre paso en la membrana. En general está en equilibrio y por eso no podríamos no considerarla en la medida que sea un paciente que no tiene un fallo renal, que no tenga una área de 200, 300, donde ahí sí cobra una significancia importante y hay que considerarla. La glucemia, si bien también tiene canales que permite su paso a través de la membrana, tiene cierta libertad en la medida que la insulina esté correctamente, el metabolismo insulínico esté correcto, la glucosa va a poder pasar de un lado al otro del compartimiento celular y lograr un equilibrio. Entonces tampoco nos la consideramos en la medida que no haya una diabetes franca en el paciente. Entonces, el elemento que nos queda es el sodio, que este sí no tiene otro compartimento o su transporte tiene que ser a expensa de energía por un transportador activo. Entonces, por eso, al hablar de osmolaridad, consideramos todos los elementos, los tres, el sodio, la glucosa y la urea. Pero al hablar de tonicidad, que sería lo que nos marcaría concretamente en la clínica diaria, teniendo el sodio, uno ya puede tener una aproximación en cuanto a cómo se encuentra la osmolaridad. ¿Y por qué lo multiplicamos por 2? Porque el sodio, decíamos, es el principal catión. Al multiplicarlo por 2 estamos significando, considerando todos los aniones con cargas negativas que van a participar o que están presentes en este compartimiento. Por el otro lado, la osmolaridad urinaria, ¿cómo podemos valorarla? Y también con el osmómetro que no lo tenemos, pero bueno, calculándolo fácil, haciendo la densidad urinaria que nos informa la orina completa o la tira de reactiva, si es que ustedes la tienen acceso, menos 1000 por 40, y eso nos va a permitir tener la osmolaridad urinaria. Pueden también calcularlo a través de considerar todo lo que sea positivo, como el sodio y el potasio urinario, por 2 más la urea urinaria dividido 6, que es su peso molecular. Bueno, esto era lo que recién decíamos, en un estado de equilibrio, la urea no la consideramos, la glucosa tampoco. Al hablar de sodio, indefectiblemente tenemos que tener en cuenta su regulación porque el sodio va a permitir mantener una volemia adecuada de acuerdo a su excreción o su eliminación. Por el otro lado, la excreción o la retención de agua va a permitir el equilibrio de la osmolaridad del plasma. Por eso la volemia entonces va a estar relacionada con el sodio, excreción y retención, y la osmolaridad con el agua. En la deshidratación, en cualquier tipo de deshidratación, el compartimiento más afectado, compartimiento no me refiero al intracelular o al extracelular, dependerá de la osmolaridad plasmática, porque ahora vamos a ver, ante una deshidratación, uno pierde volumen soluto, el solvente, y pierde solutos. En la medida de que pierda más, si pierde más agua y no tanto soluto, o pierde más soluto y no tanta agua,
es lo que va a determinar la osmolaridad y la tonicidad del plasma. Ante una deshidratación normo o hiponatrémica, el componente más afectado va a ser el extracelular. Y en una situación donde haya una deshidratación hipernatrémica o hipertónica, el componente más afectado va a ser el intracelular. Una deshidratación normonatrémica o hiponatrémica, ¿qué es lo que ocurre, digamos? Imagínense la célula e imagínense el extracelular como el capilar y el intersticio, que es lo que le rodea. Entonces, en una deshidratación, decía, la primera normonatrémica, que sería la isotónica o hiponatrémica, imagínense la regulación osmolar o hidrostática, siempre va el agua hacia dónde va, hacia donde hay más soluto o menos solutos, donde hay más solutos. Entonces, en una deshidratación normonatrémica, los solutos ¿cómo están? Están bien en el extracelular, en el plasma. Entonces, el agua va a tender a mantenerse en equilibrio porque hay una normonatremia. Por el otro lado, si hay una deshidratación hiponatrémica, es decir, bueno, justo acá no se ve ese dibujo, pero imagínense que sea esto, que hay poco soluto en el torrente vascular, el agua de la célula va a tender a ir a ese compartimiento. Entonces, en una deshidratación normo o hiponatrémica, el componente que se va a ver afectado tiene que ver con el líquido extracelular, perdón, acá en el líquido intracelular, porque al haber muchos solutos en el extra, en el vaso, el agua va a tender a ir hacia ese lugar. Entonces, en una deshidratación hipernatrémica, con muchos solutos en el componente vascular, el agua va a ir hacia ahí. A diferencia de la hiponatrémica, donde hay pocos solutos, y en ese caso, el agua va a tender a ir hacia adentro de la célula. Parece que no tiene importancia, pero imagínense que al hablar de células estoy hablando de la célula de toda la economía del organismo. No es lo mismo que se dematice o que entre agua en una célula del músculo donde a lo sumo se va a inflamar y van a tener mayor diámetro de esa célula, a que hablemos, por ejemplo, de la célula neuronal, de la célula del sistema nervioso central, donde está contenido en un parénquima que está en una cavidad inextensible, entonces diferencia, aumento, ganancia de agua en esos compartimientos va a generar un inconveniente muy serio. El sodio, la natremia, cuando está por debajo del 135, hablamos de una hiponatremia. La hiponatremia siempre se acompaña de hiposmolaridad, o sea, baja la osmolaridad plasmática. En presencia de concentraciones normales de glucosa y de urea, deducimos o valoramos la osmolaridad, como decíamos hoy, sodio por 2. Pero hay situaciones que nos permiten o que nos obligan, mejor dicho, a repensar si la natremia, el laboratorio que nos trajo el residente de primer año en la guardia que estamos a las 1 de la mañana, y ese sodio en forma de 122, es real en el contexto clínico del paciente o no. ¿Por qué? Porque hay situaciones clínicas o situaciones de laboratorio que pueden dar alterado la natremia, el informe del sodio, y no corresponderse necesariamente a un proceso donde hay una alteración en el equilibrio del sodio. Por un lado, tenemos que saber que hay pseudos hiponatremias. ¿Qué significa eso? Que son hiponatremias que informan, pero no son reales en el sentido de que no hay una alteración en el equilibrio entre el sodio y el agua. Antiguamente se utilizaban procedimientos químicos donde se valoraba la concentración de sodio solamente en la porción hídrica o de agua de la muestra y no se consideraba el componente sólido de la muestra que tiene que ver con las células, las proteínas y las grasas. Entonces, cuando hay un proceso que aumente la cantidad de proteínas o de grasas de esa muestra, puede hacer de que ese equipo
locense como disminuido en cuanto a la concentración del agua y del sodio y generar pseudohiponatremias. Estas pseudohiponatremias son isoosmolares porque en realidad el contenido de sodio es normal. Lo que está haciendo el equipo es medirlo erróneamente e informándonos mal una hiponatremia. Por el otro lado están las hiponatremias transicionales, translocacionales, perdón, o dilucionales, que son por ahí las que sí esas conocemos, que tienen que ver con estados hiperosmolares, donde por una situación X hay un aumento de la concentración de glucosa en el plasma, por ejemplo, en el desbalance de la insulina, del metabolismo, algún cuadro de diabetes o en el fallo renal inclusive, donde hay acumulación de urea. Eso decíamos que se mantiene en el intravascular, atrae agua y eso genera una hiponatremia que en realidad es hiponatremia porque el sodio en relación al agua disminuyó, pero no representa una alteración en el contenido de sodio porque lo que está viendo es un mayor contenido de agua. Por eso se llama hiperosmolar y no a expensas del sodio es este aumento de la hiperosmolaridad, sino a expensas de estos otros dos componentes. Descartamos que el equipo, o ya sabemos que nuestro equipo, por ejemplo, no funciona con ese procedimiento, entonces nunca nos va a dar un alterado eso. Descartamos de que la glucosa esté normal, la glucemia esté normal y la urea esté normal. No hay ninguna de esas dos situaciones. Entonces estamos ante una hiponatremia verdadera o hipoosmolar. Pero ¿por qué los pacientes pueden desarrollar una hiponatremia, o sea, una alteración entre la relación del sodio y el agua? Ya sea porque pierde soluto, pierde el sodio, y por el otro lado gane agua. Esas serían las dos causas principales. Entonces, la próxima vez cuando me presenten un paciente y me digan, ¿tiene hiponatremia? La primera pregunta yo le voy a hacer, ¿y por qué pensás que se generó la hiponatremia? La principal causa tiene que ver con la ganancia de agua. La pérdida de soluto, salvo algunos casos concretos como las diarreas, no existirían otra pérdida, digamos, de sodio a nivel de otro nivel que no sea gastrointestinal. Los mecanismos que decíamos al principio se ponen en marcha inmediatamente y tratan de compensar, y si no lo logran, es donde el paciente permanece con hiponatremia. Y por eso dice, ¿por qué permanece en hiponatrémico? Porque se alteró la capacidad de la retención hídrica y por lo tanto hay un defecto en la excreción de agua. Ahí, fíjate, esto es el glomérulo la nefrona, donde tenemos el glomérulo con el compartimiento tubular. Y están marcados uno, dos, tres, cuatro elementos. El primer elemento que está marcado, ¿qué sería? No, la nefrona es todo, el glomérulo, el glomérulo. Entonces, ¿por qué puede estar alterado la excreción del agua? Porque el glomérulo tiene un filtrado glomerular disminuido. Porque eso puede estar dado por la edad. A medida que vamos creciendo, nuestros glomérulos normalmente empiezan a filtrar menos. Tus glomérulos ya no filtran como filtraban hace 10 años. Paréntesis, cuídenlo y no consuman en exceso cosas que puedan ser tóxicos para sus glomérulos. Por el otro lado, la enfermedad renal crónica también, la enfermedad renal crónica o aguda también altera el filtrado glomerular. El fallo cardíaco congestivo, o sea, la insuficiencia cardíaca congestiva también altera, porque altera la hemodinamia. Les sonarán a los que son más grandes el síndrome cardiorrenal, que tiene que ver cuando hay un fallo a nivel renal concomitantemente con un fallo cardíaco y cualquiera de los dos fallos originales pueden llevar a la afectación del otro órgano independientemente. El fallo hepático también, a través de la cirrosis, el síndrome nefrótico o la depresión de volumen. Cualquiera de esas situaciones alteran entonces el filtrado glomerular y afectan o generan un defecto en la excreción de agua. Seguimos la nefrona, ya pasamos el glomérulo, vamos a los túbulos del cloruro de sodio a nivel del túbulo contorneado distal. Y eso por ahí se da principalmente nos salteamos igual acá este. Perdón, nos salteamos este que sería el siguiente.
¿Qué es lo que disminuye acá? Disminuye la reabsorción de cloruro de sodio en el asa ascendente de Henle y eso puede estar dado porque por los diuréticos de asa, la furosemida, exacto, sí, la furosemida es uno de esos. Puede ser los diuréticos osmóticos. ¿Cuál puede ser un diurético osmótico? El manitol, y puede ser por algunas enfermedades del intersticio renal. Eso generan todos disminución en la reabsorción del cloruro de sodio a nivel del asa de Henle. Como decía ya la doctora, seguimos avanzando en el túbulo contorneado distal. Puede ser que haya una disminución en la reabsorción, o sea, el sodio que tendría que reabsorberse no se reabsorbe, entonces permanece en el túbulo y se elimina. Y eso se da principalmente por los diuréticos tiacídicos. Hidroclorotiazida, perfecto. Y seguimos avanzando y otra alteración a nivel de la nefrona distal puede ser por, díganme acá, aumento de la hormona antidiurética y eso puede ser ya sea por una secreción síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética que evita la, En este caso, ustedes me podrían decir, bueno, pero ¿y si supuestamente acá no se pierde sodio, se reabsorbe? En realidad lo que se hace es se reabsorbe, pero ¿quién viene con el sodio siempre? El agua, entonces se reabsorbe mayor cantidad de agua, entonces tenemos un poquito más de sodio, pero tenemos mucho más de agua. Entonces tenemos una hiponatremia en esta instancia, digamos, ¿sí? Esto es fundamental y esto sí es importante y nos permite hacer como un algoritmo y pensar sobre todo qué puede ser lo que esté causando esta hiponatremia para poder intervenir y tratar adecuadamente. En la primera instancia, lo que hoy decíamos, descartar las pseudo hiponatremia que tienen que ver con estados de hiperproteinemia o hiperlipidemia, descartar de que no sea una hiponatremia hipertónica, esa la hiponatremia, decíamos, dilucional o por traslocación, ya sea por diuréticos o por elementos hiperosmolares como la hiperglucemia, el manitol o el glicerol. Estamos ante una hiponatremia hipotónica y bueno, el segundo paso sí o sí, después de haber visto el sodio, la anatremia, es ver el estado de hidratación, la volemia del paciente, para poder determinar si estamos ante una hiponatremia con volumen conservado, o sea, normovolémico, hipovolémico o hipervolémico. Si es hipovolémico, o sea, la volemia está disminuida, tenemos que pensar por dónde pudo haberse perdido el sodio, o la volemia, mejor dicho, y eso puede ser a nivel renal o gastrointestinal. Y ahí tenemos las causas renales, no le voy a detallar porque son muchas, pero ustedes ya las saben, las extrarrenales, y un elemento clave siempre acá es que en cualquier centro hospitalario serio y responsable como el nuestro, ¿por qué? Porque el sodio urinario nos va a permitir poder identificar. Si el sodio urinario es bajo, significa que el cuerpo está guardando el sodio y consiguientemente con el sodio, ¿quién viene? Perfecto, el agua. Si el sodio está alto en la orina, significa que el riñón no está pudiendo guardar ese sodio. Entonces, si el sodio se elimina, ¿qué se elimina con el sodio? El agua. Si el sodio está normal, significa que los mecanismos de decreción y de eliminación están correctos. La hiponatremia, como cualquier cuadro clínico, tiene que ver con una primera instancia donde vamos a hacer la anamnesis, o sea, no podemos no saber la historia del paciente, no podemos no saber si tuvo pérdidas, si tuvo consumo de algún diurético, la edad del paciente, si tiene alguna otra patología o síntoma acompañante. El examen físico es fundamental para poder valorar el estado de la volemia del paciente y los síntomas asociados o no al déficit de sodio. Y el balance, por supuesto, con el peso corporal, los ingresos y los egresos. Los síntomas tienen que ver fundamentalmente con la anorexia, la cefalea, náusea, letargia, excitación, desorientación e incluso convulsiones. Como ven, son muchos síntomas, no tanto renales, sino más que nada neurológicos y que evidentemente la alteración en el sodio lleva a un compromiso a nivel del sistema nervioso central. Por eso nos urge su identificación y su tratamiento. Por eso decimos que tenemos que tratar de llegar siempre antes del disturbio para no generar una hiponatremia que genere una encefalopatía.
¿Cuándo se generan las encefalopatías o qué factores son los que favorecen esta instancia? Tienen que ver con la pérdida del líquido intersticial cerebral, la pérdida del potasio intracelular y la pérdida de aminoácidos y osmolitos. Este gráfico está muy bueno porque nos ayuda y nos permite entender qué pasa con la célula y con el entorno. ¿Se acuerdan hoy que decíamos que el principal componente que estaba alterado en una deshidratación tiene que ver con la osmolaridad o qué compartimiento es el que afecta? Acá retomemos eso que habíamos visto la otra vez, hace un rato, y imaginemos al cerebro como a la neurona. Entonces, imaginen la neurona que tiene esos componentes habituales como potasio, sodio y osmolitos con una relación equilibrada de agua en un estado de normonatremia en el exterior, o sea, en el intersticio y en el intravascular, va a tener la relación de sodio y agua normal. Ante una hiponatremia, una alteración en esa relación de sodio y agua del intravascular o del intersticio, la célula, la neurona, activa diferentes mecanismos para tratar de sobrellevar esta situación crítica que está viviendo. El primer mecanismo tiene que ver con la incorporación o el ingreso de agua a la célula. ¿Por qué se imaginan que puede querer incorporar agua? Porque dentro de la célula va a haber una relación de solutos más alta que en el exterior. Acuérdense que en el exterior decíamos que hay una hiponatremia, hay poco soluto y mucha agua. Y adentro hay, para esa situación, más solutos que agua. Entonces el agua va a tender a ir hacia adentro. Si esto es normal, habitualmente es lo que hacemos y el cerebro no nos avisa, o sea, y nos damos cuenta, esto ya es para cuando tenemos síntomas, estamos convulsionando, ya pasó todo esto, digamos, y no pudo solucionar. El segundo paso va a ser, bueno, entró el agua, pero no pudo, sigue habiendo hiponatremia afuera y bueno, entonces la neurona dice, bueno, tomate presto un poco de plata, toma el potasio, toma un poco de sodio, toma los osmolitos para ver si con eso puedes compensar un poco la osmolaridad en el exterior. Y a veces eso no se logra, entonces continúa habiendo hiponatremia y bueno, el tercer mecanismo vuelve a ser la salida del agua hacia el exterior porque persiste el mecanismo de hiponatremia en el intravascular, pero los osmoles que le había cedido la neurona quedaron afuera y eso hizo de que en cierta manera aumente, pero entonces no logra compensar y la neurona lleva a eliminar agua y tratar de compensar de esa manera. Los procesos agudos son los más críticos y los que necesitan una intervención más rápida porque justamente pueden llevar a la encefalopatía. Los procesos crónicos, la hiponatremia crónica, la intervención debe ser más paulatina porque la neurona trata más o menos de mantener un equilibrio y lograr un, un equilibrio justamente con el intravascular, con el extracelular. Es lo mismo expresado en un gráfico, digamos. Tenemos una situación normal, un cerebro normal con una osmolaridad normal. Hay un estado de hipotonicidad o hiponatremia, que sería lo mismo. El efecto inmediato, ¿cuál decíamos entonces que era? El primer punto, ganar agua. Entonces entra el agua dentro de la neurona. Eso lleva a o trata de generar una osmolaridad o disminución de la osmolaridad dentro de la célula. La adaptación rápida va a tender a eliminar los solutos que tienen que ver con el sodio y el potasio, también para evitar de que no aumente que haya un equilibrio de esos solutos, porque afuera, acuérdense que hay pobreza, está ahí la hiponatremia y no tiene tantos solutos. Entonces, elimina el sodio, elimina el potasio, elimina los osmoles, no lo logra compensar, sigue la hiponatremia afuera, elimina el agua nuevamente para generar un estado de equilibrio, digamos. Eso va acompañado de los osmoles o los osmolitos orgánicos y una adecuada terapéutica va a llevar a hacer una corrección, digamos, no tan intempestiva, más bien lenta, para no hacer un cambio brusco. Por eso las correcciones, por ejemplo, en el caso de agudo, tienen que ver, no es en media hora o en una hora, sino se trata de hacer paulatino 4 a 6 horas como mínimo. Y los gradientes, los delta de sodio, tampoco no son tan elevados, no tenemos que pasarnos de un valor que ahora vamos a ver. Si en este caso
nos encontramos en donde dice qué terapéutica o el desequilibrio. Hacemos una corrección rapidísima, nosotros le damos el sodio. Entonces, el extracelular va a tener, acá va a llegar lo que nosotros le corregimos y justamente se va a normalizar, pero la célula, la neurona, no está en un equilibrio, está en esa situación y ahí la neurona va a ver, va a tener mucho menos osmoles que el anterior. Entonces va a favorecer más aún la salida del agua de la célula y la neurona se achicharra. Y si se achicharra la neurona, después quedamos como nosotros y hacemos, estudiamos medicina y después hacemos pediatría, digamos, con nuestras neuronas achicharradas. ¿Sí? La encefalopatía es un proceso, un camino que una vez que arranca, si no intervenimos, llega a situaciones críticas. Primero el edema cerebral, la neurona que trata de llenarse de líquido para compensar el estado de desequilibrio del sodio. Clínicamente se manifiesta con cefalea, náuseas, vómitos. Si progresa eso, decíamos que sigue habiendo ganancia de agua e incluso salida hacia el exterior, hacia el intersticio, y lleva aumento en la presión intracraneana. Recordemos que el cerebro está en una cavidad inextensible, entonces no hay chance de que pueda acompañarle el cráneo ese aumento de volumen, lleva a las convulsiones, y si progresa en el tiempo, lleva también a la hernia tentorial y finalmente a que lleva al paro respiratorio inicial y cardiorrespiratorio. Hay algunos factores que favorecen esto que tiene que ver con la hipoxia, por eso por ahí muchos pacientes hipoxiados son más propensos a estas alteraciones no tanto a la alteración de la hiponatremia, son propensos ante un estado de hiponatremia por alguna situación clínica extra, tienen mayor riesgo de desarrollar la encefalopatía que otro que no tiene esa situación de hipoxia, ¿sí? La edad, cuanto mayores somos, hay mayor riesgo. El sexo es también un factor de riesgo. Las mujeres tienen un mayor riesgo de desarrollar la encefalopatía en estados de hiponatremia, la secreción de vasopresina, la velocidad del desarrollo y el nivel de hiponatremia que se logre alcanzar. Eso, bueno, lo que decíamos recién, aumenta con la edad. Por ahí los niños son los más propensos a la encefalopatía porque si bien la cabeza es más grande, pero la masa encefálica es mayor la relación que existe con el continente, con el cráneo. Entonces, fíjense ahí, no tiene tanto espacio mínimo de ganancia de agua, no le permite crecer. El adulto relativamente, y bueno, y el adulto mayor, el anciano, al presentar la atrofia cerebral normal de la senilidad, como que tendría o toleraría más un proceso. Por eso muchas veces los ancianos tienen o cursan la hiponatremia crónica porque justamente pueden adaptarse a esa situación. Siempre que nos encontremos ante un cuadro de hiponatremia, tenemos que valorar sobre todo si es necesario el tratamiento y en cuánto tiempo, porque tal vez podamos indicar un tratamiento intempestivo con muchas, le queremos corregir ya del 117 que tiene de sodio, ya le quiero llevar a 135 y le voy a corregir el sodio, le va a llegar a 135, pero vas a tener un paciente convulsionando si lo tenéis, si no, no vas a tener paciente. Entonces es fundamental poder valorar, hacer esa consideración. Siempre que hablemos de una hiponatremia de más de 48 horas, ya estamos hablando de una hiponatremia crónica, ya no va a necesitar un tratamiento brusco en cuanto a la corrección de sodio. Tenemos pacientes ya con alguna alteración neurológica que nosotros vemos que hoy le hicimos un laboratorio 124. No le corregimos porque no tenía síntomas y no tenía criterio. Mañana le volvemos a controlar y tiene 122, o sea, ya tiene 48 horas, no va a meritar un tratamiento tan brusco. Esto es fundamental, las indicaciones de las correcciones. ¿Cuándo corregimos la hiponatremia? Cuando la hiponatremia es severa. ¿Y cuando es severa? Siempre menor de 120 y entre 124 y 120 cuando está asociada a síntomas. ¿Cómo corregir? Con un delta no más de 10 mil equivalentes. La velocidad dependerá de la presencia, en general son 4 a 6 horas. ¿Cuándo parar? Cuando se corrigieron los síntomas neurológicos, si es que
lo hubiera tenido. Y si no, cuando llegamos a un punto eh, de seguridad que sería 125. Con las correcciones no busquemos más de 125, o sea, si tiene 118, 117, nuestro objetivo va a ser eso, 125, no el 130 o 134. Eh, Ahí hay un cálculo, la explicación de un cálculo donde vemos el déficit de sodio, o sea, la cantidad de sodio que vamos a necesitar. Para eso tenemos que tener en cuenta el agua corporal del paciente y el gradiente, ese delta que yo le decía. El agua corporal del paciente era el 0,6 porque es el porcentaje por el peso. Esto es como fijo por la diferencia o el gradiente que nosotros queremos obtener. Dice 125 porque ese es el objetivo a donde queremos llegar, menos el sodio que tiene el paciente, 120, 118, 115, 113. Si tiene 113, ¿vamos a llegar a 125? No, porque vamos, no, ahí va a superar el delta de 10 que decíamos que es lo recomendable. No más de 125 en las correcciones y no más de un delta de 10 para evitar la sobrecorrección y el desarrollo de la desmielinización osmótica. ¿Cómo se conforma la solución que vamos a hacerlo? Se indica con la corrección de cloruro de sodio al 3%. ¿Qué significa 3%? Que hay 3 gramos de cloruro en 100 mililitros de solución. Eso equivale a 510 miliequivalentes de sodio por litro. ¿Sí? Eso expresado en mililitros va a ser 1 mililitro corresponde a 0,55. No me detengo a explicar esto porque de última esto ya lo van a ir haciendo en la práctica. Entonces, un paciente de 10 kilos con sodio de 119 y convulsiones. Tiene síntomas y tiene 119. ¿Qué hacemos? Pensamos qué es lo que le está faltando, qué sodio le está faltando para normalizar su natremia. Entonces, calculamos el déficit de sodio, el agua corporal total, por la diferencia entre el sodio deseado y el sodio real. 0,6 por el peso, o sea, 0,6 por 10, ¿cuánto es? 6. Y el sodio que tiene el paciente es 119 menos 120, 125 menos 119, queremos llevarlo a 125, nos da 6. 6 por 6, 36. Tenemos que corregir, tenemos que administrar 36 mil equivalentes. Y ahí ustedes verán de la solución hipertónica de cloruro de sodio al 3%, cuánto de sodio necesitan. Sabíamos que 1 mililitro corresponde a 0,21 mil equivalente, entonces 36 mil equivalentes, ¿cuántos mililitros corresponderán? 36 dividido 0,51. 70 mililitros de esa solución de cloruro de sodio al 3%. ¿A qué punto se considera que es una pseudohiponatremia y no requiere corrección? Porque en muchos casos nos encontramos con ese paciente que no presenta patología, pero por clínica dicen, no vamos a esperar que llegue a presentar clínica, con este valor corregimos, pero a la vez también asocian algunas otras cosas que también tienen sodio, que ahí no entiendo cómo deberíamos empezar, digamos. Bien. Uno debería pensar, está bien el hecho de que si tiene 119 debemos corregir, pero si tiene una pseudo hiponatremia o en realidad no es una pseudo hiponatremia, sino es una hiponatremia real, pero es transitoria. Entonces lo que tendríamos que hacer, que acá yo lo saqué evidentemente, lo saqué y por eso y ahora me lo preguntan, tenemos que corregir ese sodio, tenemos que ver cuál sería el sodio real en esa situación, porque por cada aumento de colesterol, por ejemplo, en el caso del síndrome nefrótico, que es el que vos nombrás, está calculado a qué sodio correspondería. Entonces, si nosotros corregimos, valoramos ese sodio en el contexto de del síndrome nefrótico y ese resultado nos da hiponatremia, corregiremos. Si no, no. ¿Cómo prevenir? La hiponatremia es una de las principales causas de iatrogenia en todo el mundo y sobre todo en pediatría. Cerca del 15 al 20% de pacientes hiponatrémicos o pacientes internados van a desarrollar hiponatremia por nuestra culpa, solo y gracias a nuestra culpa. Así que tenemos que tratar de evitarle, como con los fluidos, evitando todo lo que sea fluidos hipotónicos, digamos, porque nosotros le vamos a dar un fluido hipotónico, va a estar en el intravascular algo que solo tiene agua, va a disminuir la osmolaridad y somos nosotros los culpables que estamos generando esa situación.
Por eso no es recomendado el tema de la administración de la dextrosa sola y mucho menos del agua destilada sola. ¿Sí? Y de hecho, por eso también ahora se cambió. Ustedes son muy jóvenes, no sé si llegaron a conocer, antes el plan de hidratación en un paciente basal se utilizaba el 70-30, digamos. Y luego se fue evaluando y viendo y estudiando y entendiendo que necesitamos soluciones más isotónicas y por eso se aplica el 130-30. ¿Qué, qué osmolaridad tendría esa solución? Mucho más cercana, porque sodio nomás tiene 130 por 2, son 260, más cercano a la osmolaridad del plasma. ¿Sí? Monitoreo clínico de laboratorio y tener siempre los niveles de alarma, sobre todo en estos factores de riesgo para desarrollar encefalopatía en un paciente hiponatrémico, mujeres, jóvenes, niños y los pacientes asociados con hipoxia. Vamos al otro extremo, a la hipernatremia, más de 145. La hipernatremia tiene que ver más que nada, no tanto con un aumento en la ingesta de sodio, o sea, no, eh, seguro acá el 50% debe ser de las personas que le enchufan en la sal en cada de las comidas. La doctora dice que no, pero bueno, algunos sí, yo los he visto en el comedor poniendo salsa y que no me digan que no. No tiene que ver tanto con la ingesta, no, nadie come sal ni tampoco le pone, salvo algunos casos, algunas madres que se hayan confundido y le ponen sal en vez de azúcar a la leche o sal en vez de azúcar a los postres. ¿Qué pasa? No tiene que ver tanto con eso, sino tiene que ver con una falta de aporte hídrico que genere un déficit de la solución del solvente, del agua, o una diuresis osmótica que esté favoreciendo la eliminación de agua y, por supuesto, ahí altera la relación entre el sodio y el solvente, ¿sí? Bueno, acá tenemos como las principales causas de la hipernatremia y esto es por ahí lo que puede llegar a confundirnos y ahora y van a entender que las hipernatremia por déficit de agua son las principales donde hay un sodio corporal normal, pero el que disminuye es el agua. Y eso tiene que ver con la diabetes insípida, nefrogénica o central, la diabetes mellitus o incluso la sudoración excesiva. ¿Qué patología suele cursar con sudoración excesiva? La fibrosis quística, o sea, los fibroquísticos, digamos, que tienen ese componente. Otra causa de hipernatremia tiene que ver con el exceso de sodio, o sea, un sodio aumentado, que yo le decía que los menos frecuentes, error en la preparación, en las formulaciones maternas o las sales de rehidratación, administración excesiva de bicarbonato de sodio, sobre todo en la reanimación o en otros cuadros de acidosis metabólica. Eso puede generar una hipernatremia refleja, no refleja, sino consecuente a esta situación. Y puede haberse un déficit de los dos componentes de sodio y de agua, pero donde hay mayor déficit de agua, digamos, que son las diarreas, la diuresis osmótica y la diabetes mellitus. Nuevamente, este gráfico, como en el anterior, este también lo tienen que tener a mano para poder pensarlo al paciente cuando tienen una hipernatremia importante, ver la volemia. Siempre una disnatremia tiene que ir asociada de la mano de la valoración del estado de la volemia. No pueden saber si no está hidratado, si está la presión, cómo está orinando y cómo están las mucosas. Eso es inaceptable que me cuenten o que ustedes manejen un paciente con una disnatremia y no sepan cómo está el estado de la volemia del paciente. Y en este caso, como decíamos, va a también estar interviniendo la nefrona en sus diferentes estadios, generando alguna alteración que pueda afectar esta situación. Por ejemplo, a nivel glomerular, la disminución en el filtrado glomerular también lleva a una hipernatremia, alteración en la reabsorción del cloruro de sodio en el asa de Henle también lleva, ya sea el uso de diuréticos. En este caso, si se acuerdan, no está la participación del túbulo contorneado proximal, pero sí la disminución en la hormona antidiurética, como en la diabetes insípida nefrogénica o central. Y algo que se agrega acá, que nos dice la disminución de la urea en el intersticio, en todo lo que rodea la nefrona. Si ustedes recuerdan allá en fisiología, cuando estudiaban en primero o segundo año de la facultad, en el 1800 y algo, estudiábamos el mecanismo contracorriente a nivel renal.
Era sumamente difícil, que lo entendimos en ese momento y después ya, gracias a Dios, nos olvidamos y ya no nos acordamos. No lo vamos a repasar acá, pero sí recuerden eso. Cuando hay una disminución en la urea intersticial, altera ese mecanismo de contracorriente, no hay nada que lleve a atraer al intersticio el agua y por lo tanto el desbalance y genera también persistencia de agua a nivel de los túbulos y la eliminación consecuente. Este gráfico es parecido al anterior, pero bueno, tenemos que imaginarnos la otra situación, donde hay un estado de hipertonicidad, o sea, afuera de la neurona hay muchísimo soluto en relación al agua. Entonces, decíamos que ¿hacia dónde va el agua? Hacia donde hay mayor tonicidad. El agua quiere diluir, entonces si hay mucho soluto, está el sodio alto, el agua que está dentro de la neurona va a ir hacia afuera, entonces la neurona va a perder agua. La neurona trata de compensar ese estado de hipertonicidad también aumentando la osmolaridad, la tonicidad dentro de la neurona. La adaptación lleva también a la acumulación de electrolitos, si no puede lograrlo con la pérdida del agua, y si no, atrae agua del intersticio de los vasos y si no soluciona, sigue acumulando esos osmoles. Si ninguno de estos tres mecanismos logró compensar y sigue habiendo hipertonicidad, es donde tenemos que eh, hacer una terapia. La terapia va a ser adecuada cuando la corrección sea lenta y volvamos a ofrecer a la neurona un estado de isotonicidad con respecto al plasma, y entonces el agua pueda volver hacia el interior y no esté trayendo hacia el exterior. Si la corrección es inapropiada, o sea, bruscamente de un segundo para el otro, la neurona se da cuenta que le cambiaron la tonicidad del intravascular, se va a enloquecer, se le va a ir el agua, digamos, porque está normal hacia afuera y la neurona se quedó guardando con los electrolitos, los homoles efectivos. Entonces el agua va a entrar hacia adentro de la neurona y ¿qué le va a pasar a la neurona? Va a explotar. Muy bien. Vas a ver un edema cerebral que va a generar una situación. ¿Sí? Los síndromes hiperosmolares, o sea, cuando hay mucho sodio en el exterior, se desarrollan generalmente dentro del hospital. El grupo de riesgo son los pacientes en el extremo de la vida que no tienen acceso al agua libre. Los pequeños, los niños y los adultos, nuestros abuelos. Ellos, los pequeños y los niños, porque no pueden levantarse, agarrar su mamadera e ir a servirse el agua. Cuando se trata de un síndrome hiperosmolar, o sea, una hipertonicidad, una hipernatremia, no hay fórmulas mágicas. Hay que monitorear el paciente e ir acompañando las correcciones que hagamos. Las capacidades de la neurona de adaptarse a ese desbalance que hay en el exterior tienen que ver o son más rápidas que en el caso de la hiponatremia. La posibilidad de generar lesiones por las correcciones es mucho mayor en estos tratamientos hiperosmolares. Y siempre que se plantee la reposición de agua, tener en cuenta que las pérdidas concurrentes, eso que decíamos, que puedan estar habiendo. El paciente no es una caja cerrada, o sea, no tenemos que dejar de pase, debe recibir tanto volumen porque tiene un déficit previo de tanto y unas pérdidas concurrentes de 10 por kilo. Resulta que ustedes tomaron al paciente a las 8 de la mañana y a las 11 le hizo un pañal o una diarrea de 3 litros de agua y ustedes le estaban corrigiendo a 10 por kilo, pesa 10 kilos, le estaban dando 200 mililitros, 300 de agua, y él hizo 3 litros de agua de diarrea. Entonces, la valoración sí o sí tiene que ser constante y permanente y dinámica, no hay otra. El tratamiento incluye la reposición de agua, el déficit de agua y no más también de entre 8 a 10 mil equivalentes por día. Agua libre, vía oral, o sea, el agua común, pues si tiene tolerancia. Y endovenoso, decíamos hace un rato, no administrar soluciones isotónicas como la dextrosa o incluso el agua destilada. ¿Por qué? Porque pueden generar un cuadro de hemólisis generalizada. ¿Por qué?
porque justamente llevan a la destrucción de los elementos que hay en la sangre. Entonces, estas correcciones muchas veces se hacen incluso con fisiológico. Y ustedes van a decir, pero ¿y cómo le voy a estar dando fisiológico o sodio si lo que yo quiero es bajar el sodio? Y en realidad, yo le voy a invitar, cuando me pregunten eso, le voy a invitar a pensar que el paciente está en un estado de hiperosmolar, o sea, la tonicidad del paciente tiene 150, 160 de sodio, tiene 300, 320 de tonicidad, y el sodio, la solución fisiológica, sigue siendo hipotónica con respecto a la tonicidad del paciente. Entonces, es efectivo. Cuanto más cerca esté, y bueno, por ahí sí haremos mitad de fisiológico y mitad de dextrosa, por ejemplo, pero recordemos siempre nunca administrar soluciones isotónicas como el agua destilada o la dextrosa sola. En este caso, en la hipernatremia, decíamos, tiene que ver fundamentalmente con el déficit del agua. Entonces tenemos que evaluar, calcular qué cantidad de agua necesitamos aportarle al paciente para volver al equilibrio entre el sodio y el solvente, que sería el compartimiento hídrico, el agua. Entonces, para eso vamos a tener la fórmula que tiene que ver con el sodio actual del paciente por el agua corporal total sobre el sodio deseado. Por ejemplo, paciente de 15 kilos, sodio de 165. ¿Está hipernatrémico? Sí, está hipernatrémico. Entonces, 165 el sodio actual por el agua corporal total que decíamos que era la fracción esa, la proporción 0,6 por el peso, que serían 9 litros, sobre el sodio deseado. ¿A cuánto queremos bajar? 165, ¿a cuánto quieren bajar? Acá, por ejemplo, bajó a 169. Bajó 6 puntos. Podría haber bajado un poco más, no hay problema. Pero no a 135, por ejemplo, que es lo que... ¿verdad? Y ahí nos va a dar un número que va a estar expresado en litros, porque simplifico este mil equivalente con este mil equivalente. Y nos da de 9,33 litros. ¿Qué significa eso? Que el paciente con este sodio de 165 necesitaría llevar su agua corporal total a 9 litros 330 mililitros, 330. Y eso, ese 9 litros 330, nos va a permitir poder bajar el sodio a 159. Entonces, de los 9 litros 330 mililitros que necesitamos llegar, el paciente tiene 9, le tenemos que aportar 330 mililitros. ¿Sí? ¿Qué significa? Que un paciente de 15 kilos que tiene un sodio de 165 y un agua corporal de 9 litros necesita para que baje a 153 ese 9 litros que llegue a 933. Entonces ustedes le tenemos que aportar lo que le falta para llegar a ese y sería 330 mililitros. Si tiene tolerancia oral, lo recibirá como vía oral con agua, y si no tiene tolerancia oral, porque una deshidratación como la doctora atiende en la emergencia hipernatrémica con vómitos, no tiene la vía oral accesible, será parenteral. ¿Con qué? Con fisiológico, porque fíjense que tiene 165, o con fisiológico más dextrosa a la mitad, nunca con agua sola. Y esos 330 mililitros es aparte de todo el paquete de hidratación que yo le pensé y que le voy a dar, de las basales más el déficit previo más las pérdidas concurrentes, totalmente aparte. ¿Sí? Las soluciones que vamos a utilizar, solución fisiológica, no deben ser a un ritmo mayor de 12 mil equivalentes litros día. O sea, no tengo que buscar bajar del 150 y 65 a 12 sería 55 a 153, 150 en un día. Tengo que ir bajando paulatinamente tratar de alcanzar el valor normal en las 48, 72 horas inclusive. Finalmente, acá tenemos una tablita que está en ese libro que también está bueno poder tener la mano.
donde vamos a poder ver estados de disnatremia, tanto hiper como hipo. Entonces, siempre que tengamos una hipernatremia, vamos a pensarlo al paciente o buscar que no tenga una diabetes mellitus o una diabetes insípida. Y ahí nos va a permitir diferenciar las que son insípidas a nivel central o las que son de origen nefrogénico. Eso va a ser fundamental porque ustedes la van a estudiar, van a tener el paciente, le van a calcular y van a decir, doctor, tiene, o mejor dicho, ustedes van a decir, tiene una diabetes insípida central. ¿Vamos a llamarle al doctor Cristian? No, le van a tener que llamar a mirar en la grilla si está la doctora Benítez o está el doctor Sapo. A diferencia de que sí, tiene una diabetes insípida de causa nefrogénica y van ahí sí, van a tener que llamarnos y contarnos que tienen un paciente con hipernatremia, deshidratado, con probablemente una diabetes insípida nefrogénica. Y no llamarnos, doctor, tenemos una hipernatremia. O sea, vieron muchos pasos que nos salteamos y esos pasos tienen que ver con valorar la osmolaridad en el plasma, la osmolaridad urinaria, que ahora ya saben calcularla, y el dosaje de ADH no, porque nos lo hacemos en la guardia, digamos. Entonces, ante un estado de hipernatremia, pensar y buscar causas de diabetes insípida central o nefrogénica, y ante casos de hiponatremia, valorar de que no sea una secreción inadecuada, hormona antidiurética, sea un síndrome perdedor de sal o una polidipsia primaria. Eso nos va a permitir diferenciar la muestra en orina, cómo está la osmolaridad. Los tres tienen osmolaridad plasmática disminuida. La secreción inadecuada de hormona antidiurética va a tener aumentada la osmolaridad urinaria junto con el perdedor de sal, lo mismo que la diuresis, pero acá se va a diferenciar porque el sodio urinario va a ser alto en la perdedora de sal. Y en la polidipsia primaria va a tener la osmolaridad urinaria baja porque la polidipsia va a llevar a que orine todo lo que está consumiendo de más y la orina del paciente va a ser súper diluida, entonces la osmolaridad urinaria va a ser baja, digamos. Finalmente, y lo más importante que me interesaría que podamos guardarnos de todas las cosas que escuchemos, que son fundamentales entenderlas, pero se puede seguir trabajando, tiene que ver con esto. Las disnatremias eh, tienen que ver con una alteración a nivel del metabolismo hídrico y de la retención y la eliminación de agua, pero el órgano fundamental afectado, la repercusión que tratamos de no llegar, tienen que ver con la encefalopatía a nivel central, tanto ya sea en la hipo como en las hipernatremias. Em, eso.